Buen día, somos estudiantes del Instituto Tecnológico del Istmo. Cursamos la materia de Estadística Inferencial 2. El equipo está integrado por Denis Yolanda Reyes Vera Toledo, Elizabeth Rosado Aragón, Luz del Carmen Santiago Carballo, Carla Marisa Tolentino Jiménez y su servidora Laura Velázquez Santiago. A continuación, le mostraremos un video del proyecto Integrador 5, correspondiente a la unidad número 5, diseño experimental con bloques al azar y diseños factoriales. Bueno, a continuación tenemos lo que es el proyecto Integrador 5. Este ejemplo corresponde al tema diseño experimental con bloques al azar. El siguiente ejemplo dice de esta manera: una empresa fabricante de alimentos para perros llevó a cabo un estudio sobre la eficiencia en el crecimiento de 5 grupos de cachorros, utilizando 3 fórmulas distintas asignadas al azar con diferentes compuestos. Bueno, de acuerdo a esto, las observaciones que se obtuvieron son las siguientes que se muestran en la tabla. Aquí tenemos lo que es el tipo de fórmula, que son 3, fórmula 1, fórmula 2 y fórmula 3. Y estas son las muestras de cachorro en grupos. Tenemos el grupo 1 que corresponde a 3 cachorros, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5. Y estos datos son la altura del crecimiento que tuvo cada cachorro con respecto al grupo correspondiente. Posteriormente tenemos que este ejercicio se va a realizar a un nivel de significancia del 0.05. Como número 1 para la resolución tenemos verifique los supuestos del modelo y normalidad de los errores. Tenemos la siguiente tabla en donde nos muestra las hipótesis. La hipótesis nula corresponde a los errores se distribuyen normalmente. La hipótesis alternativa nos dice que los errores no se distribuyen normalmente. Posteriormente, el nivel de significación, que alfa es igual a 0.05. Y tenemos los datos estadísticos de prueba, el AD, el p-valor, la decisión que se tomará y la conclusión. A partir de estos datos, los vamos a sacar resolviendo este ejercicio en la aplicación de Minitab. Bueno, ahora los datos que teníamos en la tabla anterior los pasamos a la aplicación de Minitab, donde tenemos grupo, la fórmula y la altura. Y copiamos los datos correspondientes. Posteriormente, vamos a analizar los resultados que nos arrojó. Tenemos modelo lineal general, altura versus grupo fórmula. Como primer dato tenemos lo que es el método, la codificación de factores. Tenemos menos 1,0 más 1. Posteriormente tenemos la información del factor, en donde nos muestra los 2 factores, que es el grupo, la fórmula, el tipo, que es fijo, los niveles, que son 5 niveles en grupo, y en fórmula son 3 niveles, y los valores correspondientes. En grupo tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5, y en fórmula 1, 2 y 3. Posteriormente tenemos lo que es el análisis de la varianza, donde nos muestra la fuente, que es el grupo, fórmula, también el error y el total, los grados de libertad, el CS ajustado, el valor F y el valor P. Tenemos el resumen del modelo. S corresponde a 0.582237. La R cuadrada corresponde a 90.38%. El R cuadrado ajustado corresponde a 83.17%. Y el R cuadrado P corresponde a 66.19%. Posteriormente tenemos lo que son los coeficientes. El término para los grupos correspondientes y para las fórmulas
el coeficiente, el error del coeficiente, lo que es el valor T, el valor P y F y B. Posteriormente tenemos lo que es la ecuación de regresión de la altura y pues los datos que se muestran a continuación. Después, el ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes, en el cual nos muestra la altura, ajuste, residuo y residuo este. Posteriormente nos dirigimos hacia la gráfica de probabilidad de residuos, en la cual se muestra la normal, en el cual los datos son la media de 8.526513, E-15, la desviación estándar de 0.4401, la N, que es igual a 15, y el AD, que es igual a 0.250, y el valor P, que es igual a 0.694. Que esos datos son los que vamos a colocar en la tabla que tenemos en Word. Vamos a copiar esos datos y ponerlos en la tabla para completar la información. Tenemos el estadístico de prueba, que es AD, igual a 0.250, el p-valor 0.694. Con base a estos datos que ya obtuvimos en Minitab, tomamos la decisión de que no se rechaza la hipótesis nula y llegamos a la conclusión de que con una significancia del 5% se cumple el supuesto de normalidad. Después tenemos lo que es la homogeneidad de varianzas, en la cual tenemos la hipótesis nula, que es la desviación estándar elevada al cuadrado de 1, es igual a la desviación estándar elevada al cuadrado de 2, y también es igual a la desviación estándar elevada al cuadrado de 3. Y la hipótesis alternativa nos dice que al menos una desviación estándar es diferente. Los datos también del nivel de significación del alfa es igual a 0.05. El estadístico de prueba de Bartlett, que lo vamos a sacar ese resultado en Minitab, el p-valor, la decisión y la conclusión. Ahora nos dirigimos a la aplicación de Minitab para sacar esos resultados. En el apartado prueba de igualdad de varianzas, y tenemos los siguientes datos. El método, la hipótesis nula, que todas las varianzas son iguales, la hipótesis alterna, que es por lo menos una varianza es diferente, el nivel de significancia, alfa es igual a 0.05, y pues nos dice que se utilizó el método de Bartlett para que se sacaran estos resultados. Los intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar, en la cual tenemos la fórmula, que son 3, la N, que corresponde a 5 para cada fórmula, la desviación estándar, que es 0.513.485, y el intervalo de confianza, y así sucesivamente correspondiente para cada fórmula. Posteriormente tenemos lo que son las pruebas, en donde tenemos el método de Bartlett, la estadística de prueba, que es 0.38, y el valor P, que es 0.828. A continuación se muestra la gráfica que se obtuvo de prueba de igualdad de varianzas, RESI versus fórmula. Y ahí podemos observar cómo en el punto cuáles son las varianzas. Y tenemos los datos allá arriba, que es el valor P de 0.828. Y posteriormente nos dirigimos al documento de Word para copiar esos datos y completar nuestra tabla. Ya copiamos lo que es el estadístico de prueba en Bartlett de 0.38, el valor P que obtuvimos de 0.828. Con base a esto, tomamos la decisión de no rechazar la hipótesis nula. Y como conclusión tenemos que con una significancia del 5% se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. Continuando con la pregunta número 2, la cual nos dice, ¿al menos una fórmula es diferente al evaluar el crecimiento de los cachorros?
Tenemos las hipótesis en donde tenemos la hipótesis nula, la cual nos dice que tenemos que los tres promedios son iguales. La hipótesis alternativa nos dice que al menos uno de los promedios no es diferente. Esto quiere decir que en la hipótesis nula, el tipo de fórmula que se use para el crecimiento no afecta la altura de los cachorros. Y en la hipótesis alternativa nos dice que el tipo de fórmula que se use para el crecimiento va a afectar la altura de los cachorros. También tenemos el nivel de significación, alfa es igual a 0.05, el estadístico de prueba, el valor P, la decisión y la conclusión. Para esto, para poder obtener estos valores, nos vamos a Minitab. En donde vamos al modelo lineal general de altura versus grupo. Tenemos el método que es la codificación de los factores, menos 1, 0, y tenemos la información del factor, y en donde tenemos los factores que son los grupos y las fórmulas. En ambos son de tipo fijo y los niveles de los valores son de 5 grupos y 3 fórmulas. Tenemos el análisis de varianza, en donde nos muestra la fuente, en el cual tenemos el grupo, la fórmula, el error y el total. En los grados de libertad, para el grupo es de 4, para la fórmula 2, el error 8 y hace un total de 14. La suma de los cuadrados ajustados para el grupo es de 1.284, la fórmula 24.201 y el error 2.712, haciendo un total de 28.197. El MS ajustado, que son los cuadrados medios, para el grupo es de 0.3210, para la fórmula 12.1007, para el error 0.3390. El valor F, que es el estadístico de prueba, para el grupo es de 0.95 y para la fórmula es de 35.70. El valor P para el grupo es de 0.485 y para la fórmula es 0.000. También tenemos el resumen del modelo, el cual nos muestra S es igual a 0.582237, la R cuadrada es del 90.38%, el R cuadrada ajustada 82.17% y el R cuadrada PRED es de 66.19%. También nos muestran los coeficientes, la tabla de los coeficientes, en donde tenemos los términos, las constantes, los 5 grupos y las 2 fórmulas. Tenemos el coeficiente, el cual nos muestra los valores de cada una de ellas. También nos muestra lo que es el error estándar del coeficiente, el valor T, el valor P y el BIF. También nos muestra la ecuación de regresión, que es la fórmula de la altura mediante los 5 grupos y las 3 fórmulas. Posterior a esto, vamos a tomar la parte de la tabla que nos muestra arriba, al análisis de varianza, y lo vamos a pegar en el Word, en la parte de estadístico de prueba, en el cual, si nos damos cuenta, vamos a tomar la parte de fórmula en el valor F, que es el estadístico de prueba de 35.70, y ese es el valor de F. Posterior tenemos el valor P, que se encuentra ahí mismo, que es de 0.000. Posterior a eso tenemos la decisión, la cual es que se rechaza la hipótesis nula. Y como conclusión, con un nivel de significancia del 5%, al menos un promedio es diferente. Por lo tanto, el tipo de fórmula que se use para el crecimiento va a afectar la altura de los cachorros. Por último, tenemos la pregunta número 3, la cual nos dice cuál de las fórmulas produce un mayor crecimiento en los cachorros. Esto es mediante la prueba de Tukey, en donde tenemos la hipótesis, las dos hipótesis, la hipótesis nula, la cual nos dice que el MOSU de I es igual al MOSU de J, y la alternativa que el MOSU de I es diferente de MOSU de J,
Por lo tanto, cuando I es diferente de J, para todo I equivale a 1, 2, 3 y J 1, 2, 3, con un nivel de significación de alfa igual a 0.05. Recordemos, las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes. Por último, vamos a tomar en la salida de Minitab. Nos vamos a Minitab, en el cual en la parte de comparaciones para la altura vamos a tener comparaciones por parejas de 2K en la fórmula. Tenemos aquí la tabla donde nos muestra la información utilizando el método de 2K y con una confianza del 95%. Tenemos la tabla en donde nos dan las tres fórmulas en F2, que tiene muestras de 5 y con una media de 46.65 perteneciente a la agrupación A. F1 con una media de 44.90 en la agrupación B y F3 con una media de 43.58 para la agrupación C. Bueno, aquí nos muestra la gráfica donde están las comparaciones para la altura en las fórmulas de F1, F2, F2, F1, F3, F1, F3, F2. Posterior a esto nos vamos a ir a Word, al documento Word, y vamos a copiar la tablita que es de la fórmula de la tabla de la agrupación de información del método 2K y una confianza de 95%. En la cual vamos a tomar la fórmula 2, ya que esta es la que tiene mayor media y que la agrupación es diferente a las otras. Entonces, como conclusión tenemos que con una significancia del 5% se concluye que la fórmula 2 produce mayor efecto en el crecimiento de los cachorros. Bueno, empezamos con la parte de nuestro ejemplo, que es lo del diseño factorial. El diseño factorial es un tipo de experimento en el que se diseñaba en el que se permiten estudiar los efectos de varios factores que pueden tener respuesta en algún tipo de experimento. Entonces, este diseño factorial nos va a ayudar en nuestro siguiente problema a poder ver qué efectos tienen muchos factores. En este caso van a ser dos factores que se van a considerar en el experimento que se quiera realizar. Por lo tanto, en el siguiente ejemplo de un diseño factorial en donde intervienen dos factores, como ya lo había mencionado, una empresa fabricante de alimentos para perros llevará a cabo un experimento con tres fórmulas distintas para conocer el crecimiento de los cachorros, sometiendo estas fórmulas a tres solventes diferentes, los cuales son leche, caldo y agua. A continuación se presenta una tabla en la que lleva por título datos del crecimiento, altura en centímetros de los cachorros. Pastor alemán, que es la raza de cachorros de la cual se realizó el estudio, de tres tipos de fórmulas mezcladas en tres solventes distintos. Podemos ver que la primera columna que dice el tipo de fórmula, ahí se encuentran las tres fórmulas diferentes que la empresa fabricante de alimentos para perros ha implementado. Entonces aparecen los tres tipos de fórmulas. En la siguiente aparecen lo que son los solventes, que es en líquidos. Como se ha dicho, son tres solventes diferentes, los cuales son la leche, el caldo y el agua. A cada fórmula se le asignaron cuatro repeticiones de, por ejemplo, de leche, caldo o agua. Entonces, ahora vamos a Minitab para poder ver lo que es el análisis DOE, que es un diseño de experimentos. Es una técnica estadística que busca organizar y diseñar una serie de experimentos, de forma que con el mínimo de pruebas se consiga extraer información útil para tener conclusiones que permitan la optimización del producto. En este caso, esta empresa, este diseño de experimentos de las fórmulas les va a ayudar a que puedan tener una mayor conclusión de cuál es el mejor producto que incide en el crecimiento de los cachorros. Ahora, primero que nada nos tenemos que ir a lo que es estadísticas para tener el resumen del diseño. Seleccionamos la opción donde dice DOE, que les digo que es el diseño de experimentos, por siglas en inglés, y nos vamos a factorial. Ahí es donde aparece la creación de crear diseño factorial,
que es donde lo seleccionamos y se le cambia lo que es el diseño, el número de factores, las réplicas que va a tener cada uno de ellos, se pone lo que es también los factores, que en nuestro caso es el solvente y la fórmula. Entonces, al final de cuentas se va a aceptar y nos da la tabla que se muestra del resumen del diseño, el diseño factorial de múltiples niveles, que nos aparecen los dos factores que tenemos, corridas base 9, las réplicas que son 4, bloques base que son 1, total de bloques base que es 1, el total de corridas termina dando en 36 y el número de niveles 3,3. Abajo también nos aparece, se ponen también los datos que habíamos visto primeramente en el problema en la hoja de Word, el orden estadístico, el orden de la corrida, el tipo PT, los bloques, la fórmula, el solvente. No vemos que se encuentra el solvente de agua, el de caldo, el de leche. ¿Qué fórmula fue la que fue utilizada? Porque pues cada solvente se mezcló con un tipo de fórmula diferente para ver cuál es el efecto que tienen en cada uno de los cachorros que se tomaron como muestra, en este caso que son de la raza de pastor alemán. Y pues esto es lo que nos ayuda el diseño de experimentos, que es el DOM, dándonos como resultado esa tabla que tenemos ahí. Hecho lo anterior, vamos a irnos nuevamente en estadística, en la opción de DOE, en el apartado de factorial, y vamos a darle nuevamente crear diseño factorial. Una vez en este apartado, le vamos a desactivar la opción de aleatorizar corridas. Y una vez que lo hayamos hecho, vamos a darle a aceptar. Y en automático nos va a arrojar la hoja 3, la cual es esta, en donde ya tenemos todos los datos ordenados. Tenemos el orden estacional, el orden corrida, el tipo PT, los bloques, la fórmula, el solvente y la columna de RSM, que es respuesta en centímetros. Y ese apartado lo vamos a rellenar con los datos que tenemos en el documento de Word. Bueno, me voy a la opción, a este documento y vamos a agarrar este primer número, que es el 46.8. Después proseguimos con el 45 y con el 44. Y así vamos rellenando las tres primeras casillas. Y lo mismo vamos a hacer con lo que falta. Vamos a agarrar el 46, 47.6, 46 y 45. Y así sucesivamente hasta rellenar todas las casillas que están aquí. Una vez hecho esto, vamos a la opción de estadística nuevamente. Nos vamos en DOE, en factorial y en analizar diseño factorial. Una vez dado clic, nos va a aparecer la opción nos va a aparecer este apartado que es regresión factorial general, respuesta centímetros versus fórmula y solvente, donde nos va a aparecer estas informaciones. Bueno, primero tenemos la información del factor. Aquí aparece el factor, la fórmula y el solvente. Tenemos los niveles valores. En la fórmula es 3, 1, 2, 3. Y en el solvente es 3 leche, que es 3 leche, caldo y agua. Y después tenemos el análisis de la varianza. Aquí tenemos la fuente, en la columna fuente está modelo lineal, fórmula, solvente, interacciones de dos términos, fórmula por solvente, error y total. Aquí tenemos los grados de libertad, que son 8, 4, 2, 2, 4, 4, 27, 35. Tenemos el SC ajustado, el MC ajustado, el valor F y el valor P con estas cantidades específicas. Tenemos el resumen del modelo, que es la desviación estándar muestral, que es de 0.38268. Y después tenemos el R cuadrada, que es 93.26%, la R cuadrada ajustada, que es 91.27%, y la R cuadrada PET, que es 88.02%. Después de eso se muestran los valores de los coeficientes, donde aparecen los términos de constante, la fórmula 1 y 2, el solvente de la leche, el caldo, y la fórmula por el solvente, que sería 1 leche, 1 caldo, 2 leche y 2 caldo. Se muestra el valor del coeficiente,
el error del coeficiente, el valor T, el valor P y F, I, V. También nos muestra la ecuación de regresión y también nos muestran los ajustes y diagnósticos para las observaciones poco comunes, donde se aparece las observaciones, la respuesta en centímetros, el ajuste, los residuos y los residuos EST. Y al final aparece un diagrama de Pareto de efectos estandarizados, donde la fórmula viene dada por el factor A y los solventes por el factor B. Y como último paso, obtuvimos la gráfica factorial. Para eso nos posicionamos en estadísticas, de ahí en DOE, factorial y gráficas factoriales. Y ya enseguida de eso nos aparece gráficas factoriales para respuesta en centímetros y la gráfica de efectos principales para respuesta en centímetros, donde nos aparece pues la gráfica de la fórmula y del solvente. También nos aparece abajo la gráfica de interacción para respuesta en centímetros, donde la línea en color azul muestra el solvente de leche, la roja el solvente del caldo y la verde el del agua. Los primeros puntos son para la fórmula 1, los del medio son para la fórmula 2 y los últimos son para la fórmula 3. Y con esto concluimos que la fórmula 2 combinada con el solvente de la leche es la que más ayuda en el crecimiento de los cachorros.